Quiero leer para ustedes dos versos de la Biblia que me llamaron mucho la atención. Pongamos cuidado. Uno está en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice así: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí. Y lo que me llama la atención es lo siguiente: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El segundo versículo es el siguiente: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hay una afirmación que se repite tanto en el primer versículo en Hechos, capítulo 13, verso 22, y también en Samuel, que es el segundo versículo que leímos, 1 Samuel 13, 14. La afirmación que quiero destacar es cuando dice: varón conforme a mi corazón. Esa expresión está en el primer verso de Hechos, capítulo 13, verso 22. Y la encontramos de nuevo en Samuel, cuando dice: varón conforme a su corazón. Sobre estos dos pensamientos me gustaría que habláramos ahora. Quisiera señalar lo siguiente: el corazón de Dios como fuente de amor, 1. Fuente de justicia, 2. Fuente de perdón, 3. Fuente de obediencia, 4. Fuente de sabiduría, 5. Hay más que pudiéramos añadir. Con estas 5 manifestaciones vamos a pensar un poquito sobre lo que es el caso de David. Hay que estudiar la vida de David. Cuando Dios se manifiesta en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, y dice que da una serie de detalles, califica una serie de detalles. Fíjense cómo dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David. Hay un detalle aquí: hijo de Isaí. Segundo, varón conforme a mi corazón. Y tercero, quien hará todo lo que yo quiero. Está hablando el Señor Jesucristo. Y en Samuel, que lo leímos hace un rato, por medio del profeta, Dios le habla a Saúl y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová, este es un detalle importante, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual, otro detalle, Jehová ha designado para que sea su príncipe sobre su pueblo. Y otro detalle: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy señalado, porque está hablando de Dios y está hablando, si pudiéramos expresarlo,
de la intimidad de Dios. Porque siempre se nos enseña que Dios es todopoderoso, que Dios es santo, que Dios es amor, que Dios perdona. Hay muchas cosas lindas y a veces hasta muy generales. Dios y Dios, y lo hacemos algo muy general, y cuando se hacen las cosas muy generales, le ponemos distancia. Dios está por allá. Dios te ama así, pero Él está por allá. Está muy largo. Aquí, la manifestación de Dios cambia un poco. Y no vamos a decir que cambia. Se expresa Dios tal y como es. Cuando dice, conforme, en Hechos dice, conforme a mi corazón. En Samuel dice, conforme a su corazón. ¿Será posible que todos nosotros, hijos de Dios, siervos de Dios, todos, estemos en el corazón de Dios? Y más de uno dirá, no, mira, no, yo creo que, y cada uno podría poner su punto de vista. Pero si la Biblia lo dice, es por algo. Y es que Dios, hablando en el libro de los Hechos, está trayendo a la memoria aquel momento histórico cuando Jehová Dios habló con Samuel y le dice, mira, ve a tal parte, así, 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 y búscame un muchacho. Él es alto, rubio, de ojos muy bonitos, de un semblante muy alegre, muy agradable, de una personalidad que impacta, y le dio una serie de detalles. Y entonces este Samuel, el profeta, se va en busca de ese muchacho y sigue las características que Dios le marca. Y cuando llegó donde Isaí llama a sus hijos y le dice, hey Samuel, ¿qué te parece este? Y lo ve, no, este no es. Y llamó al otro, este, no, tampoco. Y así, siguió el orden. Y a todos les decía, no es. Hasta que llegó el muchachito David. Dice, este es. Y a mí me parece que Samuel estaba con una sonrisa de satisfacción, porque dice, este es. Bien, veamos varias cosas. Una, David era un hombre de carne y hueso, temperamental, nervioso, un poquito orgulloso. Se sentía orgulloso por su aspecto físico, sobresalía, en cualquier reunión sobresalía por su altura, por su belleza, en fin, tantas cosas. Pero David era pecador. Vea el contraste. Dios dice, conforme a mi corazón. Y muchos dirán, ¿será posible que Dios haya escogido a un hombre pecador? ¿Quieres saber qué hizo David? Por lo menos unos aspectos propios de su vida personal. Dice así, David fue un guerrero que hizo derramar mucha sangre. Era el general de guerra, el mandamás, él daba órdenes, él acompañó a los ejércitos
a derrotar a los enemigos de Dios. Y dice el texto, hizo derramar mucha sangre. Este primer punto que estamos tocando, de que David fue un guerrero que hizo derramar mucha sangre, se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Segunda razón, David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé. Escándalo nacional, escándalo político, escándalo social. Ay, ¿qué podemos decir? Escándalo moral. Tantas cosas. ¿Cómo sería criticado este hombre por haber cometido adulterio con una mujer llamada Betsabé? Y sabe, Betsabé era famosa. Ya en ese tiempo era famosa. Y era famosa por una sola razón. Por su belleza. Por eso era famosa. Era una mujer preciosa. Ese verso se encuentra en 2 Samuel, capítulo 11, verso 4. Cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé. Tercera razón, David pone, o mejor dicho, David ordena poner en primera fila en la batalla de la guerra a Urías, que era el esposo de Betsabé, al darse cuenta David que Betsabé estaba embarazada. ¿Ahora qué hago? ¿Qué problema? Y sabe otra cosa, Urías era un hombre muy reconocido, humilde, piadoso, muy respetuoso. Hoy él era fiel al rey David, muy fiel. Tanto que David fue por algún momento, yo diría que como humillado por el propio Urías. Cuando David le dice, hey, ve a tu casa a descansar, pasa un tiempo con tu esposa. No, mi rey, no. Mi rey está primero. Tengo que ser obediente a mi rey. Mi obligación es cuidar a mi rey. Oiga, Urías tenía ese espíritu. Bueno, eso lo encontramos también en 2 Samuel 18, del 5 en adelante. Llevamos 3 razones. 4. David tuvo varias esposas. ¡Qué bárbaro! Bueno, es que era el rey. No se le puede impedir nada. No se le puede... Él quería una y otra. Y tuvo varias esposas. 2 Samuel, capítulo 3. Otra razón. David fue un padre negligente. Su familia enfrentó muy serios problemas. Eso era David, un pecador. Cometía pecados, toda clase de pecados. Y eran pecados escandalosos. Así lo calificamos. Por ser el rey de Israel, por ser el número 1 de la nación, cualquier cosa que hacía, oye, la gente tomaba aquello con mucha seriedad. Bueno, esa era la condición espiritual de ese hombre. Esa era la condición muy personal de ese hombre. Y Dios dice en el libro de los Hechos, he hallado a un joven, a un hombre, conforme a mi corazón. Oiga, qué problema. ¿Cómo hacemos para desenredar eso? Siendo David tan pecador, Dios dice, he hallado a ese hombre
conforme a mi corazón. ¿Qué significa esas palabras? Que esté de acuerdo y que haga todo lo que yo le ordene. Está en mi corazón. Me va a ser obediente. Va a ser humilde. Va a depender de mí. Va a ser lo que yo le ordene que haga. Y lo va a cumplir al pie de la letra, conforme a mi corazón. Bueno, de veras que, ¿cómo destruye el pecado la personalidad? David sufrió. Él cometió sus pecados y muchos otros que no mencionamos aquí en esta lista. Pecados graves, pecados muy graves. Pero un día, este joven tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y entregó su vida, se humilló, le pidió perdón a Dios. Y el cambio tan radical, tan fuerte, tan señalado que este hombre tuvo, lo encuentra usted bien explicado en el libro de los Salmos. 1. También encuentra usted la posición de Dios. Dios lo quería que fuera conforme a su corazón, así lo deseaba. Pero hubo ciertas actitudes propias de este hombre, que cuando él quiso, ya en su madurez, como rey y como siervo de Dios, ya estaba en el corazón de Dios, al punto que él dijo: Jehová Dios, yo tengo un sueño en mi vida, es un anhelo que yo tengo. Yo quiero construir la casa de Dios, el templo de Dios. Dame ese placer. ¿Saben qué hizo Dios? Mira, yo te amo. Y yo sé que tú estás actuando conforme a mi corazón. Pero hay un problema. Has derramado mucha sangre. Has matado a mucha gente. Yo te perdoné. De eso no hay duda. Tienes todo mi perdón. Y esa advertencia o esa aclaración que Dios le da, has derramado mucha sangre, fue un impedimento para que él tuviera el gozo de construir la casa de Dios. Bueno, otra razón importante que la mencionamos hace un momentito. Cuando él fue arrepentido, cuando él vino arrepentido a los ojos de Jehová Dios, decíamos que su arrepentimiento fue tan fuerte, tan sentido, que él entrega todo su ser al Señor, a Jehová Dios. Y usted va a encontrar en los salmos peticiones tan hermosas como una: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como otra: vivifícame, oh Jehová. Y ahí él usa la palabra que Dios usó al principio: conforme a tu palabra. Vivifícame conforme a tu palabra. Y sigue el salmista
recitando y escribiendo sus salmos de alabanzas y de peticiones a Dios. La vida de este hombre cambió totalmente. Ahora pasamos a una segunda razón. La gracia de Dios en la vida de David. En otras palabras, David es para Dios una gracia. Y usted dirá, ¿qué suena tan raro eso? ¿Cómo puede una persona convertirse en una gracia para Dios? ¿Sabe usted qué es la gracia de Dios? Si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir con todo respeto, yo no sé. Pero si vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, vamos a encontrar multitud de respuestas. Una, por gracia sois salvos. Y esto no es obra de los hombres. Y esto no es fruto de vuestras obras. Es el amor de Dios. Cada hombre y mujer que viene al Señor Jesucristo, confesando sus pecados, pidiendo perdón, proclamando que Jesucristo es su Señor y su Salvador personal, esta persona pasa a ser una gracia de Dios. Usted, estimado amigo y estimada señora y señorita, que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted es una gracia de Dios. Es tan difícil para usted y para mí definir y expresar esa gracia de Dios, pero podemos verla, sentirla, palparla en la vida, en el testimonio de los hijos y las hijas de Dios. La gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Lo confirma Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó a Dios. Es decir, el amor de Dios, el ser humano le cuesta mucho entenderlo. Y es tan amplio, tan profundo y tan excelso que Juan nos dice, de tal manera amó Dios. Dios puso su gracia y Dios pone su gracia en la vida de cada uno de sus seres queridos, sus hijos y sus hijas. David sentía en su corazón un gran deseo de estar en comunión con el Padre Celestial. Él quería siempre agradar a Dios. Veamos otro punto. La condición del hombre, su naturaleza. Porque no podemos separar al ser humano de la realidad de su propia vida, como Dios lo hizo. Y hay 4 o 5 razones que nos van a ayudar aquí. Una, el hombre como criatura es una obra maravillosa de Dios. Y usted encuentra eso en Génesis 1:27. Segundo, el hombre como pecador es una presa, una derrota para el hombre y victoria para Satanás. Usted encuentra eso en Samuel 11, verso 4. Otra experiencia, el hombre como salvo
es el objeto de la gracia de Dios. Usted encuentra eso en 1 Timoteo 3, 16. El hombre como santo, punto 4, es alguien que representa al Señor Jesucristo. Usted encuentra eso en Efesios 5:24. El hombre como templo es alguien en quien Dios habita. 1 Corintios 3:16. Dios en su amor puso su gracia en el hombre arrepentido y le da la oportunidad de ser santo, de ser templo, de ser siervo de Dios. Otro aspecto importante, la posición de Dios. El Padre Celestial garantiza su amor hacia sus hijos y entrega a cada uno su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8. Y cuando la gracia de Dios, de nuestro Señor, viene a nuestra vida, nos invita a cultivar una amistad preciosa. Estaba leyendo ahí un libro, se llama Jorge, a ver cómo es el apellido de este señor, Jorge Fryer. Él es un pastor que trabaja en una iglesia en los Estados Unidos, que escribe, que da conferencias, que es consejero matrimonial. Y él presentó una lista cuando daba una conferencia matrimonial. Él presentaba una lista muy bonita. Me llamó la atención. Y él decía, dentro de algunos puntos que señaló, decía él lo siguiente: use y practique aquellos momentos que usted practicó con su novia, cuando la llevaba a cenar, por ejemplo, a comer helados, a caminar por el parque, o cuando iban de vacaciones, etc. Use todos esos momentos y experiencias que usted vivió con ella, ahora que están casados, que tienen hijos, que están ya un poquito mayores, pero practíquenlo. Y él decía lo siguiente: yo decidí que iba a poner en práctica con mi esposa por lo menos algo que yo hacía con ella cuando era mi novia. Yo la llevaba a cenar y yo dedicaba ese momento, ese tiempo, solo para ella, conversar para ella, hacerle observaciones bonitas, palabras bonitas, elogios, reconocimientos, etc. Pero resulta que cuando nos casamos vino la rutina y por alguna razón. Entonces yo, meditando sobre esa situación, dije, esto tengo que corregirlo. Y me puse de acuerdo con mi esposa. Y entonces comenzamos inmediatamente a practicar lo que hicimos como novios. Un día de cada semana salíamos a cenar, exclusivamente, a un diferente restaurante, etc. Y yo no
hablaba de otra cosa, sino de lo que ella quería que habláramos. Bueno, y él dice, tengo tantos años, hizo números ahí, dice, y tengo tantas salidas con mi esposa que han enriquecido nuestro matrimonio. Si esto sucede entre seres humanos, decía él, ¿cómo puede ser que cultivemos nuestra vida cristiana con nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar conocimientos, nos va a dar crecimiento, nos va a dar santidad, nos va a dar su amor, y nosotros vamos a enriquecer nuestra vida cada día más y más, y vamos a tener todas las herramientas necesarias para testificar del amor de Dios. Leía la historia de un hombre llamado John Newton. Este era un empresario. Tuvo la suerte de estudiar mucho, de capacitarse mucho, etc. Y se convierte en empresario muy exitoso. Pero ¿saben ustedes cuál era en qué consistía su negocio? En el hecho de comprar y vender esclavos. Qué feo, ¿verdad? Qué desagradable. Él viajaba largo a esos pueblos a comprar esclavos y traía niñas de 12, de 13, de 15 años, de 16 años. Se traía 20 muchachas y 20 varones para venderlos. Pero antes de vender a las niñas, primero las violaba, luego las vendía. Y vendía los esclavos constantemente. Muy famoso, muy cruel, muy grosero, hizo mucho dinero, etc. Un día iba en una barcaza a traer más esclavos a esos pueblos retirados. Y esa barcaza sufrió porque vino una tempestad muy fuerte en el mar. Antes de que viniese la tempestad, él logró hacer amistad con el capitán de la barcaza. El capitán tenía un libro titulado La imitación de Cristo, escrito por Tomás de Kempis. Por cierto, es un libro buenísimo, muy bueno. Y entonces se lo prestó a este hombre. Lee un rato ahí para que no estés aburrido, etc. Y comenzó a leer. Cuando viene la tempestad, aquello fue tan fuerte, que más de uno se tiró al agua y murió ahogado. Y el capitán le dice, ¿vos te tiras? No, yo no me tiro, pero sí tengo miedo. Y dice John Newton que un tremendo miedo invade su vida y que él decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Y de repente leyendo aquel libro, La imitación de Cristo, se recordó de algunas palabras ahí y entonces dijo, Dios, perdóname. Si me sacas de esta tempestad, mi vida va a ser otra. La tempestad pasó. Y ese hombre recordó que había hecho una promesa a Dios. Y cuando llegaron a tierra firme, él buscó ayuda espiritual. Y ahí se convierte al Señor Jesucristo. La conversión de este hombre fue tan fuerte, tan señalada, que inmediatamente se puso a estudiar la Biblia. Y poco tiempo después, este hombre estaba
predicando el Evangelio, con mucho poder, con mucha autoridad, porque él decía, Jesucristo me ha perdonado. Cuentan los historiadores que este hombre murió a los 82 años, pero que estaba en el púlpito predicando y en ese momento sintió que moría. Y él dijo, señores, quiero decirles algo. Pónganme mucha atención. Yo he sido un gran pecador, pero Jesucristo es mi gran Salvador. Y ahí murió John Newton. ¿Cómo podemos apreciar las cosas que Dios tiene para sus hijos? En esa lista que nos da en la Biblia de crecimiento espiritual, hay una enseñanza pero muy especial: la oración. Y voy a mencionar algunas experiencias de siervos de Dios. Abraham levantó altares para invocar a Dios. Donde quiera que Abraham iba, levantaba un altar y ahí adoraba a Dios. Y ahí invitaba a otros a unirse a ese gesto de adorar a Dios y a dar gracias. Eso lo encuentra usted en Génesis, capítulo 12. Moisés de rodillas oraba por sabiduría para dirigir a la nación de Israel. Primera vez que en la historia Israel tenía un director político, un jefe, etc. Y este hombre estaba capacitado para ayudar al desarrollo de esa gran nación. Y aún así, dice que doblaba rodillas y oraba por sabiduría para dirigir a la gran nación. Usted encuentra eso en Éxodo 34. Y David oraba pidiendo perdón por haber contado el pueblo sin tomar en cuenta a Dios. También lo encontramos en Éxodo capítulo 30. Salomón oró pidiendo sabiduría. Y luego Nehemías ora pidiendo protección mientras está reconstruyendo los muros de Jerusalén. Capítulo 4 de Nehemías. Esas son las señales de un corazón conforme al corazón de Dios. Y quiero señalar esto y terminamos. El corazón de Dios que Él quiere para sus hijos, para sus siervos, es un corazón que es salvo. Es un corazón formado y cultivado por la palabra de Dios. Es un corazón que obedece. Es un corazón que ora. Y cerramos esta serie de pensamientos con el versículo de Pedro. Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Más creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En estos días bonitos, alegres y agradables, con pandemia, una pandemia que trae dolor, tristeza, preocupación, ansiedad. Hay tantas cosas que trae. Qué impresionante es esa pandemia que ha tocado
y toca las puertas de todas las naciones del planeta Tierra. Yo no sé si antes en la historia se registró algún caso así, pero este caso que tenemos y que estamos viviendo, esta pandemia está presente en todas las naciones del planeta Tierra. Y la gente, los habitantes de cada país, de cada territorio nacional, viven en una actitud de inseguridad y de zozobra. En otras palabras, el mundo se ha convertido en un lugar inseguro para la vida de sus habitantes. No importa que usted viva en palacios, en casas de cristal, no importa cómo viva y a dónde viva, su vida está insegura. Donde quiera que vayamos, a cualquier lugar del mundo, cuando la gente construye túneles grandes y convierte esos túneles en sus habitaciones, y en algunos casos son habitaciones lujosas, tenemos que aceptar que el mundo se ha convertido en un lugar inseguro para la vida de sus habitantes. Cuando Pedro dice más, creced en la gracia y conocimiento, nos está invitando, metámonos al corazón de Dios. Dios tiene para usted y para mí las respuestas que necesitamos para disfrutar de la paz y del gozo en esta vida. Y como creyentes en Cristo y como iglesia, tenemos una linda y preciosa oportunidad de dar testimonio y de llevar palabras de consuelo a nuestros semejantes. Usemos todas esas oportunidades y digámosle: Dios, gracias por el amor tuyo. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por el trabajo de la iglesia. Gracias por tus siervos, porque encontramos en ellos ese deseo de colaborar con nuestras vidas. Bendice, oh Dios, a nuestro país y bendice a todos los países del planeta Tierra. Y permita, oh Dios, que estas experiencias tan fuertes dejen ricas enseñanzas y que las personas tengan el deseo sincero de venir en una actitud de recogimiento espiritual a tu presencia. Gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes.